Y es ideal eso porque de esa forma puedo ver en qué darle más énfasis. Tengo unos ejercicios también a modo de ensayo. Entonces, según lo que ustedes me digan, puedo profundizar algunas cosas. No, no subió la guía todavía. Ya. Yo aquí les tengo un ejercicio. No sé si lo alcanzan a leer bien, porque en mi camarita veo parece el reflejo de la luz que está aquí. Entonces, el volumen. Vamos en esta clase vamos a analizar un poco sobre los aspectos del núcleo y de la imagen de una transformación lineal. Entonces, lo primero es que ustedes reconozcan qué es una transformación lineal. Y en ese sentido, nosotros podemos tener un conjunto, que ese conjunto pueden ser conjunto de vectores, pueden ser puntos, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, no importa la forma. Entonces, ese conjunto, yo tomo los elementos y los cambio. O sea, por eso de ahí viene el nombre de transformación lineal. Los cambio y algunas propiedades se mantienen de manera invariante. Entonces, para que sea lineal, ¿cierto? Ustedes ya han estudiado que tiene que cumplir dos condiciones. Entonces, una condición es que cuando nosotros le aplicamos una transformación a una suma de dos elementos, significa que es exactamente igual que se le aplique a cada uno por separado y que luego los sume. Eso viene de la mano con lo que ustedes ya habían trabajado de combinación lineal, ¿cierto? De linealmente dependientes. Son conceptos que son similares. Y el otro, cuando yo le aplico una transformación a un elemento que está multiplicado por un escalar, voy a cambiar la letra, voy a colocar W. Eso es exactamente lo mismo que el escalar multiplicado por la transformación sobre W. Eso. El que cumpla esos dos requisitos hace que reciba el nombre de lineal. Entonces, estas condiciones son las que tenemos que ir chequeando para los diferentes elementos. Entonces, eso significa que un elemento que está aquí no necesariamente va a ser exactamente igual al que está acá. Por ejemplo, este ejercicio que aquí les presento, hay una transformación que parte en R2, o sea que me toma puntitos X, Y, puntitos de un plano, ¿cierto? Y me lo lleva a coordenadas del espacio, a coordenadas que tienen X, Y y Z. Entonces aquí voy a colocar X, Y, Z, pero ustedes tienen que entender que aunque la letra sea igual, X y X son de diferentes espacios, son de diferentes lugares. Uno es de donde partí, estoy partiendo en R2, entonces tomo elementos de un plano y los llevo a elementos de un espacio. ¿Ya? Así que por favor, todas las preguntas, me toman el micrófono más. Eh, ¿A todos les pasa que se ve borroso? ¿Que Francisca me dice? Profe, de hecho ahora se quedó pegada la imagen. Ay, sí. Esto fue Crónica de una muerte anunciada. Francisca escribió en el chat y se me cayó la conexión de internet. Pero estaba súper buena. Aquí estaba revisando recién, estaba súper buena la conexión. ¿Me cuentan por favor si mejoró la calidad de la imagen o no? O me veo muy pixelado. A ver. Em,
Sí. Ok, entonces tienen que cumplir esas dos condiciones. Sí, se ve un poco borroso. Pucha, es que justo ahora recién, me está apareciendo un error en la conexión de acá, de la U. Deme un segundito, por favor. Ahí mejoró un poco. Voy a salir y voy a entrar, a lo mejor se mejora un poco. Ya. Profe, ahí se ve un poco mejor. Se ve más nítido. Espero que sí. Gracias, Francisca. Lo que pasa es que no sé por qué se cayó la señal justo. Alguien me escribió, o sea, me escribió en el chat y justo se cayó. Y de ahí se empeoró un poco. Pero ahora parece que mejoró. Esperemos que siga así. Bien, ¿quién se conectó recién? ¿Sacha? Sí. Ok, entonces le estaba contando que tiene que cumplir con estas dos condiciones. Entonces eso nosotros ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. Ahora lo importante es entender qué significa, como le decía, primero la transformación lineal. O sea, me cambia de espacio. Llamemos espacio donde estoy trabajando. De polinomio a matrices, por ejemplo, de matrices a R2, de R2 a R3, de R3 a R2. Hay un cambio. Hay un cambio, incluso dentro del mismo, de R3 a R3, y ese cambio se traduce mediante una expresión. Entonces, dos conceptos claves que nosotros vamos a trabajar son el núcleo o kernel y la imagen. Entonces, ¿qué es el núcleo? Es de donde partes, analizar esta parte, analizar aquí el conjunto de partida, que en este caso sería R2, y particularmente son todos los vectores que me llevan al cero. Y analizar la imagen es ver cómo se comportan o de qué tipo se puede caracterizar los elementos que están llegando acá. Entonces, cuando ustedes le piden calcular el núcleo y calcular la imagen, yo les sugiero que ustedes partan calculando la imagen. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos tres elementos, ¿cierto? Porque nos vamos a ir a R3. Van a llegar elementos a R3. Entonces, aquí aparece X con Y, X con Y y X con Y, que son los elementos de R2 con los que partimos. Entonces, para no hacer una confusión aquí entre X de aquí y el X de acá, mejor le damos otras letras. Entonces, a lo de acá, por ejemplo, le podemos dar A, B y C. Y de esa forma, a nosotros nos va a quedar un poquito más fácil para mirarlos, ¿ya? Para que no se confunda el X de la partida con el X de la llegada. Entonces, todo lo que está aquí es de la forma A, B, C. Por lo tanto, podemos establecer un sistema, ¿cierto? Que sería la primera componente, 2x menos y igual al A. La segunda componente, que sería x más y igual a b. Y la tercera componente, que parece que no se ve bien con el reflejo, pero yo se las cuento, menos 3x más 3y, menos 3x más 3y igual a c. Y eso, como ustedes saben, tenemos que buscar las condiciones mínimas para que esto sea consistente. Dicho de otro modo, tenemos que ver, resolver este sistema y tenemos que buscar
cuál es la mínima cantidad de filas linealmente independientes, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a calcular cuánto es el núcleo, cuánto es la dimensión del núcleo. Entonces, todo eso se traduce, porque tal vez van a decir, ay, está hablando chino mandarín. Todo eso se traduce en que ustedes generen el sistema matricial ampliado. Tenemos la X y la Y en ese orden, entonces eso yo lo puedo escribir como 2 menos 1 ampliado a. En la segunda ecuación tendríamos 1, 1 ampliado b, y en la tercera ecuación tendríamos menos 3, 3 ampliado c. Y ahora le hacemos operaciones fila y tratamos de triangular, ¿ya? O sea, vamos a hacer ceros, tratar de hacer cero esta parte de aquí abajo. Ojalá que se pueda hacer cero toda la fila, o tal vez dos filas, y de esa forma vamos a encontrar la independencia, qué tan linealmente independientes son. Entonces, esto nosotros lo habíamos visto al principio de la unidad, o sea, al principio del curso, y podríamos, por ejemplo, para hacer un cero aquí abajo, podríamos multiplicar la fila del medio por 3 y sumar abajo, ¿cierto? Ahí ustedes buscarán cuál es el camino que les queda más cómodo. Entonces, la fila 1, o sea, perdón, la fila 2, se multiplica por 3 y eso se lo sumo a la fila 3 para que sea la nueva fila 3. Entonces, la primera fila va a quedar invariante, 2 menos 1 ampliado a. La segunda fila va a quedar invariante también, 1, 1 ampliado b. Y en la tercera fila vamos a aplicar el proceso. Multiplico por 3 y sumo abajo, me queda 0. Multiplico por 3 y sumo abajo, me queda 6. Multiplico por 3 y sumo abajo, me va a quedar 3b más c. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos hacer 0 esto de aquí al medio, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer para que no me queden fracciones? A ver. Bueno, me van a quedar fracciones. Iba a tratar de buscar una forma de multiplicar para que no me quedaran fracciones, pero ni modo. Entonces esta la voy a borrar para no hacer de nuevo el paso y lo voy a hacer aquí mismo, con esta fila. Entonces, la fila 1 la voy a multiplicar por menos un medio y la voy a sumar con la fila 2 para que sea la nueva fila 2. Entonces, multiplico por menos un medio, me va a quedar menos 1. Sumo con eso, me va a quedar 0. Multiplico por menos un medio, me va a quedar un medio. Sumo con 1, me va a quedar un medio y 2 medios son 3 medios. Multiplico por menos un medio y sumo abajo, me va a quedar b menos un medio de a. Eso. Y ahora podemos hacer 0 aquí abajo. La idea es, como les digo, chicas, la idea es tratar de generar aquí, tratar de generar ahí la triangular. Entonces, voy a pasar acá. Tenemos el 2, el menos 1, ampliado, tenemos el a, tenemos el 0 hasta el momento, el 3 medios, el b, menos un medio a, y abajo tendríamos que multiplicar por la fila 2
la tendríamos que multiplicar ¿por cuánto sería? Por menos 4. Por menos 4, ¿por qué? Porque me quedaría menos 12 medios, y ahí está el menos 6. Por menos 4, ¿cierto? Y eso lo sumo con la fila 3, y va a ser la nueva fila 3. Esa es la regla. Entonces, multiplico la fila 2 por 0, y lo sumo abajo, me va a quedar 0. Multiplico menos 3 medios, o sea, perdón, 3 medios, multiplico por menos 4, eso me va a quedar 3 medios por menos 4, menos 12 medios, y eso es menos 6. Y menos 6 más 6 me queda 0. Y ahora acá, la parte del medio, o sea, la parte final, la parte ampliada, multiplico por menos 4 esto, y me va a quedar menos 4b, y aquí me va a quedar más 2a, y eso sumo con lo que está abajo. Multiplico por menos 4 y sumo con lo de abajo. Entonces eso lo tengo que sumar con 3b más c. Y al final me queda 2a menos b más c. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El proceso que habíamos visto al principio del curso, ¿cierto? El proceso de triangular. ¿Para qué queremos ver esto? Porque de esta forma nosotros tenemos que 0x más 0y es igual a esto. Entonces tenemos que buscar que esta matriz sea consistente. Por lo tanto, eso va a ocurrir necesariamente cuando esta expresión, cuando 2a menos b más c, sea igual a 0. Pregunta hasta ahí. Ya. Deme un segundito, por favor. Entonces, ¿cómo reescribiríamos esto finalmente? La imagen, ¿se alcanza a ver ahí? Sí. La imagen de esta transformación, o sea, los valores donde llega, son los X, Y, Z. Recuerden que le habíamos puesto A, B, C solamente para no confundirlos con los otros. Son los X, Y y Z que están en R3, porque la imagen vemos dónde llegan, tales que cumplen con esta condición. Entonces sería la condición 2x, porque la es x, ¿cierto? Lo habíamos dicho acá, menos y más z es igual a 0. Ahí está el conjunto imagen. ¿Qué significaría eso? Si ustedes quisieran darle una interpretación. Significa que todos mis puntitos del plano cartesiano de R2, mediante esta transformación, me los lleva al espacio, pero no a todo el espacio, no me completa todo el espacio, sino que me completa esto. Y esto que está aquí es un plano. Entonces, del plano cartesiano que está, si nosotros lo miráramos en R3, ¿cierto? El plano XY es el piso. Entonces, del piso me lo transforma en otro plano que tal vez tiene algún... Y de ahí, del piso que es R2, me lo lleva a R3 formando un plano. Eso es lo primero. ¿Cómo calculamos la imagen? Sintetizo. Le damos valores, ¿cierto? En este caso, como es R3, A, B y C. Establecemos el sistema, lo podemos establecer inmediatamente matricial,
La idea de establecer este sistema ampliado es buscar las condiciones para que sea consistente. Entonces, al triangular, nosotros justamente buscamos esa consistencia. ¿Por qué? Porque me queda fila de 0, ¿cierto? Me queda fila de 0, y la única opción para que sea consistente es que esto sea igual a 0. Y eso es justamente lo que pasa a ser parte de mi condición. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que en otro tipo de ejercicios haga 0 esto y también me quede 0 aquí. Entonces me quede como un cuadrado de ceros. Entonces en ese caso tendríamos dos condiciones. Que esto sea igual a 0 y que esto sea igual a 0. Por lo tanto, tendríamos aquí tales que esto y la otra condición. Tendríamos dos condiciones. Ahora, es el conjunto imagen. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Enganchando con lo que estábamos viendo la semana pasada. Podríamos buscar tal vez alguna forma paramétrica, podríamos buscar tal vez algunos vectores que generen este lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un teorema, que lo tengo guardado aquí dentro de todas las clases que saqué del profe. Hay un teorema que es súper importante, que está en la clase, se lo voy a compartir enseguida. Aquí, en la clase del 23 de noviembre. Entonces, mientras está cargando esto, creo que ahora pueden verlo. En la clase del 23 de noviembre, termina con, en la última página, termina con este teorema. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el subespacio, ¿cierto? H es el subespacio. Entonces, la dimensión de H es menor o igual que la dimensión del espacio. Entonces, no puede ser más grande. ¿Es igual o es menor? ¿Y qué más me dice? Esto es lo más importante. Me dice que la dimensión de H más el número de ecuaciones va a ser la dimensión del V, del primero. Entonces, este número de ecuaciones es el que aparece aquí en la pizarra. Yo encontré una ecuación. Entonces, ahí está el tema, dimensión 3. O sea, eso es lo que... Con eso quiero continuar ahora. Ok. Entonces, aquí, si nosotros queremos analizar esta parte, tenemos que esto es dimensión 3, ¿cierto? Porque está R cubo, y tenemos una ecuación, por lo tanto, 3 menos 1 me da 2. Significa que tenemos que encontrar dos parámetros para poder caracterizar. Entonces, tenemos el X, el Y y el Z, que son nuestros puntos. Como les dije, 3 menos una ecuación me da 2. Significa que a 2 de estas letras le voy a colocar parámetros. ¿A cuáles podría ser? Por ejemplo, a X le voy a llamar lambda, y la otra va a ser Z. Y a Z le voy a llamar... ¿De qué otra letra? Phi. No sé qué letra usa el profe generalmente. Y con esas dos encontramos Y. ¿Por qué quise dejar Y? Porque Y lo voy a deducir de como el Y está negativo, cambio el Y, lo despejo, y me queda que Y es igual a 2X más Z. ¿Sí? Porque el Y estaba negativo, lo despejé. ¿Ya? Y al despejarlo, bueno, la di vuelta para que quede el Y como siempre lo leemos. Entonces, miren, Y es igual a 2X, a 2 por X, pero el X vale lambda. 2 lambda más Z, que es phi. Ahí está. Entonces, con eso, nosotros ya podemos establecer nuestros vectores.
que pueden ser generadores. ¿Cómo? Como tenemos dos variables, la lambda y la phi, entonces esto se puede escribir como, a ver, solamente para que quede ordenadito. Como es lambda, voy a colocar un lambda más 0 phi. Aquí voy a colocar más un phi. Y aquí voy a colocar 0 lambda más un phi. Ahí está. Y ahí se pueden ver clarito los vectores. El 1, 2, 0, que son los del vector lambda, o sea, los del escalar lambda, y el vector 0, 1, 1, que son los del escalar phi. Entonces, eso se puede escribir x, y, z. Voy a borrar esta parte. X, Y, Z es igual lambda por el vector 1, 2, 0 más phi por el vector 0, 1, 1. Y ahí tenemos vectores generadores. Esos vectores tienen que ser linealmente independientes, ¿cierto? Y de hecho podemos comprobar que sí lo son, porque por la coordenada 0. Porque esta coordenada 0, multiplicada por cualquier cosa, no puedo hacer que me genere un 1. Entonces estos vectores son LI. Además son la base de la imagen, me generan la imagen, me generan ese plano que les digo, como es un plano, aquí está. Entonces cuando nosotros veíamos que R2 tiene una, por ejemplo, los vectores generadores estándar, el vector I y el vector J, que son linealmente independientes, pero no son los únicos. Cualquier par de vectores que sean LI pueden ser una base de ese R2. En este caso, para la imagen, aunque tenga 3 coordenadas, la dimensión es 2. ¿Por qué? Porque solo necesito X e Y. Consultas con eso. Ahí terminé todo lo que tiene que ver con respecto a la imagen. Calculamos la imagen, determinamos la condición de la imagen, o sea, cómo son los que, donde llega, y luego con esa imagen buscamos la forma paramétrica y con eso buscamos vectores generadores. ¿Cuáles son los vectores que generan esta imagen? ¿No? ¿No hay pregunta? Ahora tendríamos que sacar el kernel o el núcleo. Significa analizar la parte de acá la parte inicial. Entonces, el núcleo son todas las transformaciones que me llevan al cero. ¿Ya? No sé si está... Ese no lo encontré por aquí. No sé si el profe en qué guía lo definió. Pero cuando hablamos del kernel, hablamos de todas las transformaciones lineales que llevan al 000, en este caso. Como es R3, al 000. Entonces, por eso yo les recomiendo que si en un ejercicio les piden calcular el núcleo y la imagen, partan haciendo la imagen, porque ya van a tener el proceso listo. Ahora, para hacer el número 2, para hacer el núcleo, cambio el A, el B y el C y los cambio por 0, 0 y 0. Entonces, aquí, de nuevo, cambio el A, el B y el C por 0, 0, 0. Aplico el mismo proceso, por eso es que me conviene. Claramente, ustedes cuando lo desarrollen en su prueba, en su guía, en sus talleres, ustedes tienen que escribir todo de nuevo, ¿ya? Pero solamente lo digo aquí para que noten este sistema, esto paralelo, como es exactamente igual. Entonces acá
También cambiamos esto. Y aquí ustedes saben, pues si multiplico por 0 y sumo arriba, o multiplico por, o sumo, etcétera, esto siempre queda 0. Y acá también queda 0. ¿Sí? Y de aquí ya cambiaría un poco esta cosa. Porque ahora no estamos viendo la imagen. Entonces, fíjense que abajo me quedó 0, 0, 0. Entonces eso está correcto. Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? La de arriba, que podría decirse 2x menos y es igual a 0, la que se deduce aquí de la primera línea, y abajo 3 medios y igual a 0, ¿cierto? Dos condiciones. Pero de la de abajo, inmediatamente deduzco que y vale 0, ¿cierto? Y como el y vale 0, y si lo reemplazo aquí arriba, el x también vale 0. Entonces, en este caso en particular, tenemos que el núcleo, puede ser el ker de t, son los xy en R2, tales que x es igual a 0 y el y es igual a 0. En otras palabras, tenemos que el núcleo solamente es un punto. Podría habernos aparecido alguna condición, como en el anterior. También puede aparecer alguna condición y lo escribimos exactamente igual. O sea, el proceso de análisis es el mismo, solo que uno está aplicado en la parte donde comenzamos y el otro está aplicado en la parte donde terminamos. Consultas. Ese estuvo un poco fome de analizar, porque nos dio solamente un puntito. No nos dio un plano como en el anterior. Ok. Entonces, eso lo puedo escribir así, o derechamente puedo escribir que el kernel es el 00. Bien, voy a buscar otro ejercicio. Aquí tengo otro. No me gustó este borrador. Está encochinando mucho. Consulta. ¿Sabían hacer eso que le acabo de mostrar? ¿Habían practicado eso en clases? Ejercicio 2. Tenemos otra transformación, en este caso al revés. De R3 va a ir a R2. Tal que la transformación, como es R3, toma un X, un Y y un Z, ahí está un punto de R3, y lo va a llevar a algo que tenga dos coordenadas. Entonces, ¿qué es? Es un 2X menos Y más Z, esa es la primera coordenada, y la segunda coordenada es X más Y menos Z. Lo mismo. Se nos va a pedir entonces sacar el núcleo y sacar la imagen. Ok, voy a subir un poquito más. Entonces, como les decía, partamos viendo la imagen. Para eso, entonces, para diferenciar el XYZ de aquí con el XY de acá, es que a esto le voy a llamar A, B. ¿Ya? Entonces, todo esto es A
Y todo esto es B. Y ahí está el punto A, B. Y con eso ya podemos establecer el sistema. 2x menos y más z igual a x más y menos z igual b. Lo pasamos a su forma matricial ampliada, ¿cierto? Tendríamos 2 menos 1, 1, a. Y abajo tendríamos 1, 1, menos 1, b. Y ahora tenemos que ver qué proceso le hacemos para triangular. Mire lo que voy a hacer. Este, que quiero transformarlo en un 0, entonces este lo voy a multiplicar por 2 y luego le voy a restar este. Entonces, al restar ese va a cambiar el signo. Entonces, la fila 2 la voy a multiplicar por 2 y le voy a restar la fila 1 y eso va a ser la nueva fila 2. Entonces, multiplico por 2 y le resto la de arriba. Sería 2 menos 2, 0. Voy a anotar la de arriba primero. 2 menos 1, 1, ampliada a. Ahí ustedes tienen la estrategia. Ustedes saben que son 3 cosas que podemos hacer, ¿cierto? Que es multiplicar toda la fila por un escalar, que podemos multiplicar una fila y sumarla con otra, etc. Luego, multiplicamos por 2 y restamos el de arriba. Entonces va a quedar 2 menos 1, y eso es 3. Multiplicamos por 2 y restamos el de arriba y va a quedar menos 3. Multiplicamos por 2 y restamos el de arriba, va a ser 2b menos a. Ahora, voy a reescribir de nuevo la de arriba. 2 menos 1, 1, ampliada con a. Fíjense en el juego, que está el 1 y 3, y están los signos cambiados. Entonces eso se me va a hacer 0. ¿Qué tengo que hacer para eso? La fila 1 la voy a multiplicar por 3 y la voy a sumar con la fila 2. Entonces, la fila 1 la multiplico por 3, la sumo con la fila 2 y eso va a ser la nueva fila 2. Entonces, no me conviene así. No, pero no me convendría, porque si hago eso, me va a quedar 0, 0, pero el otro igual me va a quedar x, porque al multiplicar acá, me va a quedar un 6, y eso va a sumar con la fila 2. Voy a dejar de tener la triangular. Entonces, no. Ahí está la triangulación. Significa lo siguiente. Si yo trato de hacer 0 aquí y acá, este no me va a quedar 0. Entonces, en otras palabras, significa que no puedo lograr que una fila entera me quede 0. Por lo tanto, las dos filas me funcionan. Esa fila y esa fila. Por lo tanto, no tenía que avanzar un paso más. Entonces, las dos filas son independientes. Por lo tanto, la imagen de esta transformación es todo R2.
todo R2. ¿Qué significa eso? Significa que estos puntitos que están en el espacio, los tomo y caen en todo el plano. No caen solo en una recta. No así como en el caso anterior, que yo tomaba del plano y no caían en todo el espacio, sino que caían solamente sobre un plano, que era el plano que habíamos encontrado. Entonces, esta parte es súper importante. La opción es que nosotros al triangular encontremos puros ceros. Si encontramos puros ceros, significa que ya la dimensión va a ser más baja. Ya no va a ser, por ejemplo, R2, sino que sería tal vez una línea recta. ¿Y cuál sería la línea recta? La condición que encontramos. Porque esto me quedaría 0, 0, 0 y aquí me quedaría una condición, que fue lo que pasó delante. Y esa condición, al hacerla igual a 0, para que sea consistente, es justamente donde llegan. Pero aquí, como no hay condición, insisto, porque no me queda todo 0, entonces, en otras palabras, la imagen es todo. Ahora, para analizar el núcleo, hacemos 0 aquí y hacemos 0 acá. Insisto, ustedes tienen que escribir todo el proceso de nuevo, todo el ejercicio de nuevo, pero la idea es que llegamos a eso mismo. Entonces aquí vamos a tener dos condiciones, ¿cierto? Que esto sea 0 y que esto sea 0. Y esa la tendríamos que escribir entonces en términos de x, de y y de z. Entonces, el núcleo, recuerden que analizamos el conjunto de partida aquí, entonces son los x, y y z pertenecientes a R3, ¿cierto? Porque de ahí estoy partiendo, tales que van a cumplir dos condiciones, que son las dos que están aquí, tales que 2x menos y más z es igual a 0 y la condición que está acá, 3y menos 3z es igual a 0. Preguntas con eso. Profe, ¿cuál ejercicio hice? Son ejercicios que yo busqué en internet. Ah, ya, no se está desarrollando la guía, es que no puse atención al comienzo, no pude. No, es que estaba revisando, el profe me mandó unos ejercicios, ya me dijo que los trabajara con ustedes, pero por eso yo les partí preguntando y no me dijeron si es que esto lo habían trabajado, si es que lo comprenden bien, porque los ejercicios que me mandó el profe son 2 peldaños más arriba, 2 peldaños más difíciles. Entonces, No, difícil. de hecho no. Hoy día vimos eso de Kerr. Sí, el kernel es una palabra alemana que significa núcleo. Ah, ok, eso lo vimos hoy, no se dio tiempo como para ejercitar, así que... Ya. Yo por eso preferí buscar otros ejercicios que estuvieran como a la mitad entre la guía que él les va a subir, que la podemos conversar la otra semana, y, y lo que ustedes ya manejaron. Entonces, insisto con esa idea para que quede bien, bien consolidado. Cuando analizamos el núcleo, analizamos en el conjunto donde partimos, ¿ya? En este caso sería R3. Y analizamos en R3, los puntitos son X, Y, Z. Entonces, ¿cuáles de esos puntitos van al 0, 0, 0? Entonces, entendamos que el núcleo es el 0, 0, 0. Por eso que, bueno, en este caso sería 0, 0, porque van a ir a R2. Pero son los que parten, que van a ese lugar. Entonces, los que van a ir al 0, 0, de todos los que están en R3, los que van al 0, 0 son los que cumplen con estas dos condiciones. Con esa y con esa. Insisto, ¿por qué sacamos esas dos condiciones? Porque al plantear la matriz y al hacer el proceso de triangulación,
no nos quedó una fila toda de ceros. Si nos quedara una fila toda de ceros, ahí podríamos buscar una condición para que sea consistente, ¿cierto? Acá no, acá tenemos las dos filas, entonces ambas condiciones son las que tienen que cumplirse. Ahora, si nosotros queremos, como les mostraba adelante, si nosotros quisiéramos encontrar una base de este caso, tendríamos que, como le mostré el teorema de adelante, tendríamos que ver, esta dimensión es 3, le resto el número de ecuaciones, que son 2, eso me da 1. Significa que necesito un parámetro. Un parámetro y las otras, por ejemplo, si yo digo que X va a ser lambda, ahí estoy dando un parámetro, el Y y el Z tengo que escribirlos en términos de ese parámetro. Y eso lo hacíamos con el sistema matricial que vimos la semana pasada. Por ejemplo, tengo el X, el Y y el Z. ¿Cuál podría ser? Esto lo podríamos hacer también con matrices, pero exactamente lo mismo que mirar acá. Entonces voy a enfocarme aquí, porque yo puedo decir, a ver, ya le doy lambda al X. Entonces el Y me tendría que quedar, no sé, por ejemplo, 3 lambda. Y el Z me debería quedar, no sé, 8 lambda. Más 1, no sé, ahí hay que buscar. Y eso lo encontramos aquí al despejar estas ecuaciones. Yo puedo tomar esta ecuación y despejar me quedaría 3y es igual a 3z, ¿cierto? Puedo dividir en 3. Por lo tanto, y es igual a z. ¿Ven? Y es igual a z. Entonces, si yo le llamo lambda a y, inmediatamente le coloco lambda a z. Porque de esta ecuación deduzco que y es igual a z. Como y es igual a z, ahora me falta solamente reescribir el x. Entonces voy a esta otra ecuación y coloco 2x menos y más y es igual a 0. ¿Por qué? Porque de acá deduzco que y es igual a z. Eso mismo es lo que nosotros trabajamos con las matrices, ¿cierto? Solo que lo trabajamos con los puros coeficientes. Entonces, aquí me quedaría que 2x es 0 y que x es 0. Y ahí está la tercera componente. X es igual a 0. Y eso mismo lo pasamos a forma de vector. Entonces, factorizamos, como le mostraba adelante. El lambda lo podemos escribir 1, voy a girar un poquito, disculpen. El lambda lo podemos escribir como 1 por lambda y el z lo podemos escribir como 1 por lambda. Entonces, borro estas condiciones de aquí. Entonces, podríamos colocar que el x, y, z es igual a lambda multiplicado por 0, 1, 1. ¿Cierto? Ahí está, 0 por lambda, 0, 1 por lambda, lambda, y 1 por lambda, lambda. Lo puedo escribir así, como vector columna, o lo puedo escribir como usualmente lo hemos trabajado. Perdón, o sea, así como vector fila. Ahí está. Y este sería una base de mi núcleo. Ahora, como decía el teorema delante, aquí entre la imagen, la dimensión de la imagen es 2, y la dimensión del núcleo es 1, porque tengo un puro vector. Entonces, 1 y 2, 3, que es el conjunto con el que partí. Entonces, por eso es que aquí nosotros hacemos la resta. La dimensión del espacio, que en este caso es R3, le restamos las condiciones para encontrar los parámetros. Y esos parámetros me determinan la dimensión del otro elemento. Ahí está. Imagen, núcleo. Y aparte de eso, en el núcleo sacamos un vector generador.
Entonces, son de la forma en la cual la componente x es 0 y los otros dos son iguales. Por ejemplo, ¿qué vector podríamos tener? Podríamos tener el vector, si lambda vale 2, podríamos tener el vector 0, 2, 2. ¿Qué significa eso? Lo importante es, ¿qué significa esto? Para luego ver qué me pueden preguntar. Significa que si yo tomo este vector 0, 2, 2 y lo meto en la transformación, deberíamos encontrar 0, 0 aquí. Hoy voy a subir la cámara para que lo vean bien. Si yo tomo este vector de R3 y lo meto en la transformación, esta máquina lo procesa y me tendría que devolver un 0, 0. Porque el núcleo son los elementos que los lleva al 0, 0. Entonces aquí me quedaría 2 por 0 menos 2 más 2, ¿ven? Eso es 0. Y acá me queda x más y menos z. Y eso también me queda 0. Entonces, de todo mi espacio, de todo mi R3, los puntitos o los vectores que son de la forma 0 y luego la coordenada x, o sea, perdón, la coordenada y y z son exactamente iguales, todos esos vectores me forman parte del núcleo, porque todos esos van al 0, 0. Consulta hasta aquí. Ya, voy a ver si encuentro otro ejercicio por aquí. Creo que tenía otro a mano. Aquí hay uno. Ejercicio 3. Vamos a tener una transformación. A ver, voy a ver si estoy enfocando bien primero. Voy a subir un poquito. Denme un segundito. Estoy descargando la asistencia. Ahí estamos. Ya. Entonces, esta transformación me va a tomar elementos de R4 y los va a llevar a elementos de R3. Tales que, si yo le aplico la transformación a un vector, como tiene 4 dimensiones, vamos a usar x, y, z, t. Generalmente se usa el W, pero este problema lo plantea con t. Entonces, cuando yo le aplico la transformación, me tiene que entregar algo de tres coordenadas. Entonces las coordenadas son, espero que me alcancen, 2x menos y más t, ahí está la primera coordenada. La segunda sería x más z menos t, x más z menos t. Y la tercera coordenada sería x menos z menos y, x menos z menos y. Y aquí me falló un poquito el... Deme un segundito. Ay, sí, más 2t. Justo estaba cortada la parte final del problema. Y para eso, de nuevo, vamos a buscar el núcleo, porque, a ver, a ustedes le pueden pedir primero que determinen el núcleo, o kernel, que encuentren la dimensión, y que encuentren los vectores que generan, ¿cierto? Los que generan ese espacio, ese lugar. Entendamos espacio como cualquiera de estos lugares de trabajo, ¿ya? Eso, y lo mismo con el conjunto imagen. Podemos encontrar el conjunto imagen, caracterizarlo. Luego podemos encontrar las ecuaciones paramétricas, podemos encontrar los vectores que generan ese conjunto imagen. ¿Ya? Todas esas cosas se pueden hacer. Ahora, ¿por qué no les quise mostrar ejercicio de la guía todavía? Porque en la guía me pedían encontrar la transformación. Y eso, yo no sé si ustedes ya lo vieron en la clase de hoy día. Por ejemplo, yo les puedo decir, ya, si este vector que está aquí me lo lleva a este vector que está acá, ¿cuál es la transformación que está entre medio? ¿Cuál fue? Porque aquí yo les doy la transformación. La transformación es esta, que me transforma eso en eso.
está explícito. Entonces, lo otro lo encontré muy elevado todavía. Ok. Entonces, como les decía adelante, primero siempre busquemos la imagen de esta transformación. O sea, cómo son allá donde llegamos. Y para eso, recuerden que aquí es X, Y, Z, T. Aquí le voy a llamar A, B, C. Recuerden ustedes que es X, Y y Z, pero es para no confundir. Entonces, esto que está aquí es A, esto que está aquí en medio es B, y lo último es C. Entonces voy a saltar inmediatamente a escribirlo en la forma matricial. Entonces sería X, que es 2, Y, que es menos 1, Z, que no está, y T, que es 1. Ampliado, eso es A. Ahora el del medio. X, que es 1, Y, que no está, o sea, 0, Z, que es 1, y T, que es menos 1. Ampliado con B. Y ahora la tercera, X, que es 1, Y, que es menos 1, Z, que es menos 1, T, que es 2, ampliado con C. Ahí está nuestra matriz. Entonces ahora tenemos que triangular. Tratar de hacer estos elementos 0. Si logro hacer esos elementos 0, ya podemos ver que la dimensión sería 3. O sea, que sería todo R3, como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a ver si las filas son linealmente independientes. Si ahora tengo una fila que es igual a 0, significa que ya la dimensión no es 3, sino que sería 2. Al ser 2, significa que hay un parámetro por ahí, que es el que encontrábamos. Entonces, ¿cuál sería la condición para que sea consistente? Justamente que esto sea 0, porque si me quedara una fila de ceros, tendría que ver que lo que me queda aquí es igual a 0. Y esa es la condición que pasa a ser la restricción de mi conjunto imagen. Y así lo podemos caracterizar. ¿Qué pasaría si las dos filas fueran ceros? Todas estas dos filas me quedan puros ceros. Significa que la dimensión de mi conjunto imagen sería 1. Por lo tanto, como es 1, necesito dos parámetros para caracterizar. Entonces significaría que necesitaría dos vectores para generar el espacio, ese lugar. Y de ahí sacaría cada uno de estas dos condiciones. Ok, tratemos entonces de triangular. Voy a dejar la primera igual, 2 menos 1, 0, 1, ampliado A. ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la fila 2, la voy a multiplicar por 2. Y a ese resultado le voy a restar la fila 1. Y eso va a ser la nueva fila 2. Entonces, aquí me va a quedar 2, y menos 2 me va a dar 0. Multiplico, me queda 0, y le resto esto, le resto menos 1, entonces me va a quedar 1. Multiplico por 2, y le resto 0, me queda 2. Multiplico por 2, me va a quedar menos 2, ¿cierto? Menos 2, y le resto esto, me va a quedar menos 3. Multiplico por 2, sería 2b, y le resto la parte de arriba, sería 2b menos a. Eso es lo que le decía antes, que esa forma es mucho más práctica para evitar que me queden fracciones. Y luego, ¿cuál puede ser? Luego, la fila 3, como también tiene un 1, vamos a hacer el mismo proceso. La fila 3 la voy a multiplicar por 2 y le voy a restar la fila 1. Y esa va a ser la nueva fila 3. Entonces multiplico por 2 y le resto eso, me queda 0.
multiplico por 2 y le resto eso, me quedaría menos 2 menos menos 1, eso es menos 1. Multiplico por 2 y le resto eso, me queda menos 2. Multiplico por 2, sería 4, le resto eso, le resto 1, me quedaría 3. Multiplico por 2, serían 2c, y le resto eso. No, ¿cuál? Ay, le estuve viendo la del medio, pues chiquilla. Perdónenme la vida, por favor. Tenía que ver la fila 1. Tenía que ver la fila 1. Multiplico por 2 y le resto la fila 1. Multiplico por 2 y le resto, eso está bien. Multiplico por 2 y le resto eso está bien. Multiplico por 2, estaba súper bien. Pensé que estaba restando la fila del medio. Multiplico por 2 y le resto la fila 1. Sería 2c menos a. Fíjense el juego de signos. Ahora sí. Entonces podríamos colocar que la fila 1 la multiplico por 1, la fila 3, perdón. La fila 3 la multiplico por 1, la sumo con la fila 2 y eso es la nueva fila 3. Entonces la fila 1 me queda 2 menos 1, 0, 1, ampliada con A. La fila 2 me queda 0, 1, 2 menos 3, 2b menos A. Multiplico por 1 y sumo con esa. Queda 0. Multiplico por 1 y sumo con esa. 0. Multiplico por 1 y sumo con esa. 0. Multiplico por 1 y sumo con esa. 0. Multiplico por 1. Entonces al multiplicar por 1 me queda 2c menos a. Y sumo con 2b menos a. Entonces me queda 2b más 2c menos 2a. Y ahí nos damos cuenta de que tuvimos una fila de ceros. Por lo tanto, había una fila que era dependiente. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es 2 porque tenemos dos filas LI y la forma de caracterizarlo es con esta restricción, porque eso de aquí tiene que ser igual a 0. Ok. Entonces, la imagen de esta transformación, ¿quiénes son? ¿Quiénes viven ahí? Como es la imagen, los que viven ahí son, si se alcanza a ver, parece, son elementos de R3. Recuerden, núcleo, imagen. Entonces, como son de R3, son X, Y y Z que pertenecen a R3, tales que, me faltó abrir paréntesis ya aquí, tales que cumplen con la condición que encontramos aquí, que 2Y más 2Z menos 2X es igual a 0. Y ahí caracterizamos el conjunto imagen. O sea, significaría eso que no llegan a todo R3, no llegan a todo el espacio. Estos elementos de 4 coordenadas, estos elementos de R4, le aplico esa transformación y no me llegan a cualquier parte del espacio. Llegan solamente a aquí. Y esto es un plano. O sea, se depositan solamente sobre un plano. Si nosotros, al haber triangulado, hubiésemos encontrado aquí un 1, por ejemplo, eso ya me dice que la dimensión es 3. Significaría que, llegan a todo el espacio. Como de antes cuando pusimos todo R2. Llegan a todo R2. En este caso no llegan a todo R3 porque tenemos esa condición, esa ecuación. Y ahí está el tema del teorema. Que la dimensión menos las ecuaciones es el resultado. Ahora, eso es una cosa. Aquí encontramos el conjunto imagen. Ahora podemos encontrar los vectores que generan este espacio, digamos, subespacio. Entonces, ¿cómo lo hacíamos?
tenemos la dimensión que es 3, le restamos el número de ecuaciones que es 1 y nos encontramos con que son 2. Entonces vamos a necesitar dos parámetros. Significaría entonces que necesitamos dos vectores que me generen este subespacio vectorial. Entonces tenemos el X, el Y y el Z. Sale súper fácil cuando lo hacemos en la versión paramétrica. También se puede hacer de forma matricial, pero un poquito más largo. La forma paramétrica. ¿A cuál le llamamos alfa y beta? O lambda y phi, como ustedes quieran. Me convendría llamarle a Y y a Z. Entonces, este le voy a llamar alfa y al Z le voy a llamar beta. ¿Por qué? Porque como el X está negativo, lo podemos cambiar y lo despejamos. Aquí voy a girar un poquito. Tenemos que 2Y más 2Z es igual a 2X. Si dividimos todo en 2, me queda que Y más Z es X. Ah, entonces el X se obtiene con el Y y el Z. Y más Z es X. Entonces, Y es alfa y Z es beta. Ahí está. Y ya parametrizamos. Entonces, ahora, luego de que ya encontramos estos parámetros, le damos a dos. A dos incógnitas le damos el valor de parámetro, alfa y beta, no importa la letra. ¿A cuáles? Al que les quede más cómodo. Entonces yo aquí elijo el X para despejar solamente porque está negativo. Pero ustedes pueden hacerlo a cualquiera. Entonces, una vez que ya encontramos los parámetros, lo siguiente es separar. Separar como estas combinaciones lineales. Cuando quedaba alfa por el vector 1 más beta por el vector 2 más gamma por el vector 3 y así, dependiendo del número de parámetros que tengamos. Aquí tenemos solo dos, alfa y beta. Entonces puedo colocar un alfa más un beta, ¿cierto? Abajo el Y sería un alfa y 0 beta. Y el Z que vale beta, significa que es un beta y que son 0 alfa. 0 alfa. Y ahí quedan claritos los vectores que generan este subespacio. En el alfa está el vector 1, 1, 0 y en el beta está el vector 1, 0, 1. Entonces, conclusión, mis puntos que son de la forma X, Y, Z se pueden escribir como una combinación lineal de alfa multiplicado por el vector 1, 1, 0 más beta multiplicado por el vector 1, 0, 1. Y aquí me falló la nomenclatura, chicas, discúlpenme, pero cuando ustedes colocan con esos corchetes así, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Que estos son una base. Pero aquí me faltó cómo se escribía esta parte. Pero esto sería una base de este subespacio que son las imágenes de esa transformación. ¿Ven? Hay hartos conceptos que dando vuelta. ¿Preguntas? Profe, y Dime. si vemos uno de los que mandó el profe Gonzalo, así como para tirarnos un poco a la piscina por último para ver uno. Ya. Ok. Entonces les voy a compartir la pantalla con un ejercicio, por mientras que yo borro y escribo. Ahí lo están viendo. Entonces tenemos el primero, que es lo que hemos estado trabajando. La transformación lineal de R3 en R3, solo que ahora la transformación está vista como una matriz. Entonces, eso es lo que yo necesito saber si ustedes estudiaron hoy día o no, que es encontrar la transformación. Esta es la transformación, desde el punto de vista matricial. Entonces, sin eso, no podemos encontrar aquí, por ejemplo, la respuesta a la 2. Porque en el ejercicio 2 me dice que el vector 1, 1, 1
me lo lleva a ese vector. Que el vector 2, 1, 0 me lo lleva a ese vector. Y que el vector 0, 1, 0 lo lleva a ese vector. Entonces aquí yo no tengo la transformación. No es como la que hemos estado escribiendo todo este rato en la pizarra. Por eso, para hacer ese ejercicio, falta un poco de información. Y lo mismo acá, porque nos piden construir la transformación lineal. Entonces el 1 es el que nosotros podemos hacer, que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, me falta así un poquito de este ejercicio, que sería explicar el núcleo. Porque aquí solamente vimos todo lo que tiene que ver con respecto a la imagen. Determinamos la imagen, vimos las condiciones y luego encontramos los parámetros y encontramos una base. Entonces eso mismo se puede hacer con el núcleo. Y recuerden ustedes que, perdón, con el núcleo, con el kernel. Lo único que cambia es que aquí colocamos 000, 000, 000, 000, 000. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos dos condiciones. Voy a borrar esto. Cuando son dos condiciones, es un poquito más difícil que el de una condición. Porque el de una condición es más fácil el sistema, por así decirlo. Aquí tenemos entonces que el kernel de la transformación son todos los x, y, z y t de R4, tales que cumplen estas dos condiciones. Tales que 2x menos y más t es igual a 0 y que el y más 2z menos 3t es igual a 0. Ahí está. Entonces habría que hacer el mismo proceso. Tenemos 4 dimensiones acá, tenemos 2 ecuaciones, eso nos da un total de 2. Significa que tenemos que encontrar 2 parámetros. ¿Ya? Entonces tenemos el x, el y, el z y el t. Y de esos 4, a 2 le damos parámetros. ¿Cuál me conviene? Por ejemplo, aquí veo que está el y y el t, y aquí está el y y el t. Así que le voy a dar al y y al t, le voy a dar los valores. Entonces, y va a ser alfa y t va a ser beta. Entonces yo me aprovecho de aquí y veo cuáles están repetidos. No siempre va a pasar eso. Entonces, si no pasa eso, tendríamos que armar el sistema matricial, ¿cierto? Y resolverlo. Al igual como esto mismo. Y ahí encontrar en términos, cómo se escribía en términos de A y de alfa y de beta. Entonces, de aquí podemos despejar que el x, 2x es igual a y menos t, o sea que el x es y menos t dividido en 2. Entonces el x es y que es alfa menos el t que es beta dividido en 2. Y de acá podemos encontrar que el z, o sea que 2z, es 3t menos y. O sea que el z es 3t menos y dividido en 2. 3t, o sea, 3 beta menos y menos alfa y todo eso dividido en 2. Ahí está. Y ahora con eso sacamos los dos vectores. Como tenemos alfa y beta, vamos a tener dos vectores que son los que van a generar. Entonces, escribiéndolo ordenaditamente, tendríamos
que el X es un medio alfa menos un medio beta. El Y es 0 alfa más, un alfa más 0 beta. El Z sería menos un medio alfa, ahí está el menos un medio, más 3 medios beta. Y el T sería 0 alfa más un beta. Y ahí está la combinación de los dos vectores. Un medio 1 menos un medio 0, ese es un vector, y el otro sería menos un medio 0, 3 medios 1. Entonces, los X, Y, Z, W son de la forma alfa multiplicado por un medio, 1, menos un medio, 0. Y el beta es menos un medio, 0, 3 medios, 1. Y esa es la base del kernel, del núcleo. Entonces, con esos vectores, esta combinación lineal son los que me van generando todos los vectores de R4 que caen al 0, 0, 0. Ahí está. ¿Pregunta con eso? Y insisto. Aquí está. Aquí está. Esto todavía no lo hemos visto. Entonces, yo creo que con la clase del miércoles van a trabajar eso. Pero es cómo encontrar la matriz, en el fondo, porque cada una de estas transformaciones lineales es una matriz. Aquí está explícitamente vista. Entonces, esa matriz es la que tenemos que encontrar en los ejercicios de acá abajo. ¿Qué voy a hacer? En estos minutitos que me quedan, vamos a tomar este ejercicio, lo vamos a mirar, no lo vamos a resolver porque ya hemos resuelto hartos del mismo tipo. Pero lo que sí quiero hacer es poner énfasis en qué relación tiene la matriz con las ecuaciones que están apareciendo, ¿ya? Cosa que después podamos mirar esto y hacer el proceso al revés, ¿ya? Entonces voy a anotar eso. Tenemos entonces que la transformación va de R3 en R3, que toma un vector X, Y, Z y que lo va a llevar a la multiplicación de esta matriz. Esa matriz es la que ustedes tienen que saber cómo se determina. 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Multiplicado por el vector X, Y, Z. Un poquito más arriba, ahí sí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tomo un vector de 3 coordenadas y me va a aparecer un vector de 3 coordenadas. Pero esta matriz es la que me va a mostrar cuál es el cambio que está sufriendo. Veamos qué aparece aquí. Entonces, tomo un X, Y y Z y lo llevo ¿a qué? A 3. ¿Cuáles son esas 3? Hay que buscar la multiplicación. Esto sería X más Y y 0.
X más Y, aquí vamos a ver la comita. Después, la del medio, 2X más Y más Z. Y la tercera, X menos Y, nada. Ahí está. Ahí está. Luego, ¿qué pasaría? Yo les muestro aquí en el ejercicio. Voy a hacer el paso con el ejercicio 2. Fíjense que aquí no aparece la matriz, en este ejercicio 2. Pero sí me muestra que al tomar esto, lo transformo en esto. Que al tomar esto, lo transformo en eso. Entonces, faltaría encontrar las componentes que están aquí. Porque como ya tenemos esta matriz, lo que vimos aquí en la pizarra, es súper fácil reemplazar los valores de X, de Y y de Z y encontrarlo de la respuesta. Así que veamos. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significaría de R3 a R2? Significaría que tomo un X, un Y y un Z y al aplicar la transformación a este vector X, Y, Z me resulta XY o AB. Entonces, ¿cuánto tiene que tener la matriz T para que me quede... ¿Cómo lo explico bien? A ver, tenemos la matriz transformación que multiplicada por el vector X, Y, Z encuentro el vector XY. Eso. La matriz transformación, ¿de cuánto tiene que ser? ¿De 2 por 2, de 3 por 3, de 2 por 3, de 3 por 2? Esto es 2 por 1, ¿cierto? Esto es 3 por 1, 3 filas por una columna. Entonces mi matriz 3, o sea, mi matriz T, perdón, mi matriz transformación tiene que ser de 2 por 3, para que ahí la multiplicación de 2 por 3 multiplicado 3 por 1 me quede 2 por 1. Entonces mi matriz transformación tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, ¿cómo le puedo llamar? X1 y 1, Z1, X2 y 2, Z2. Ahí está. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, esta es la parte que, insisto, parece que no la han visto en clase todavía, pero yo no me puedo adelantar mucho. Entonces, para encontrar la transformación, tenemos que ver los vectores, de dónde parto, a dónde llego, y cuál es la matriz que tiene que completar. Porque ustedes saben, cuando multiplican matrices, queda el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. 2 por 1. Ahí está. Y luego con esto ya podemos armar un sistema. Porque tenemos algunos puntos que satisfacen condiciones, que son los que les voy a mostrar ahora. Aquí. Tenemos que el 1, 1, 1 llega al 0, 1. ¿Ya? El 1, 1, 1 llega al 1, 0. Entonces, el 1, 1, 1 llega al 1, 0. Y ahí nosotros podemos aplicar esto y vamos a tener algo. Por ejemplo, aquí ¿qué quedaría? Quedaría x1 más y1 más z1
x1, y1, z1 igual a 1, y abajo quedaría x2, y2, z2, x2, y2, z2 igual a 0. Y ahí tenemos una condición. De ahí podemos despejar algunas variables. Después tenemos otra, que es la que está aquí. Entonces reemplazamos esa y vamos a tener otras condiciones. Y desde ahí podemos armar un megasistema para despejar los valores de x1, de x2, de y1, de y2, de z1 y de z2. Son 6 valores que tenemos que conocer. Y con eso ya encontramos la transformación. Pero esa parte, insisto, está un poquito más difícil. Si quieren le dejo ahí para que saquen el pantallazo. Ya tienen esta primera idea previa. Tienen esa ecuación y tienen esa ecuación. Entonces voy a dejar esta ahí y voy a agregar la segunda. Sí, también les dejo compartido unos segunditos, porque esta parece que el profe no la ha subido, para que le saquen un pantallazo a esto. Y traten de hacerlo. Entonces, 3, 2, 1, pantallazo. Entonces voy a colocar condiciones para esta segunda parte. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Me lo lleva al 2, 1. Al 2, 1. Y con eso ya tengo otro set de condiciones. Entonces, ahora veamos esa. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2x1 más y1, no hay z, es igual a 2. Y abajo nos quedaría 2x2 más y2, no hay z, es igual a 1. Y ahí tengo otras condiciones. Luego tenemos esa otra condición. 0, 0, 1. Y tenemos el menos 1, 1. Y con eso tendríamos la tercera condición, que sería 0, 0, z1. Z1 es igual a menos 1. Y ahí está casi listo, porque encontramos eso inmediatamente. Y el segundo sería Z2 es igual a 1. Ahí. Entonces Z1 es menos 1, con esta multiplicación, Z2 es 1. Con eso podríamos reemplazarlos aquí y tendríamos un sistema de 2 por 2. Entonces aquí podemos encontrar x1, porque tendríamos x1 y 1, x2, z y 2. Podríamos encontrarlo. Y ahí con todos esos sistemas podemos encontrar los valores de x1, x2, y1, y2, z1 y z2 que ya están listos. Y con eso ya podríamos plantear la matriz transformación, y luego de la matriz transformación, al multiplicar, tendríamos definida la transformación. ¿Ya? Eso lo dejé como introducción nomás. No quise meterme mucho porque todo va a depender de cómo el profe muestre la materia, ¿ya? Yo ahí no me puedo adelantar a lo que hace el profe en las clases. Pero esto les da un buen pie para entender más o menos cómo hacer este sistema, que en el fondo tienen que ver las condiciones, ¿cierto? Le van a dar, no sé, 2, 3, 4 condiciones y ustedes tienen que encontrar la matriz. Y lo otro es ver, si tenemos aquí esta condición, cómo sacamos la matriz asociada. Y es separando las condiciones. Separando los x de los y y de los z. Eso ya lo sabían hacer porque ustedes de las ecuaciones pasan a las matrices. Entonces de las matrices pueden descubrir las ecuaciones. Aquí x más y, x más y. Entonces 0z. Podemos sacar la matriz, ¿ya? Bien, chicas, que tengan una buena semana. Traté de ser lo más claro posible porque es un tema complejo de mirar. Un tema muy complejo de mirar, sobre todo cuando cambiamos de R3 a R4 o a R2. Entonces, no importa el universo, por así decirlo, en que estemos trabajando.
sino que la idea es clara. El núcleo significa buscar dónde parto. Todos los elementos de donde parto me llevan al cero. Eso es el núcleo. Y la imagen son todos los que llegan. Aquí llegan. Entonces una cosa es que me diga que llegan a R3, pero ¿será a todo R3 o será a alguna parte de R3? Y eso lo encontramos con la matriz, triangulándola para ver si es linealmente independiente, para ver si cada una de sus filas es linealmente independiente. Si son todas linealmente independientes, o sea, si no hay una fila que se haga cero, significa que mi imagen es todo R3. Ahora, si hay una fila que se hace cero, significa que tendría una condición. Por lo tanto, ya no es R3, sería R2. Y ahí coloco esa condición. Y con eso puedo sacar el núcleo, o sea, perdón, los vectores propios. Y luego, si se me hacen dos filas igual a cero, significa que no era R2, sino que era R1. Y de ahí tengo las dos ecuaciones, dos condiciones, y con eso puedo tener dos parámetros y sacar, en este caso sería un vector que me genera el conjunto imagen. Eso. Bien, chicas, que tengan una buena semana, mucho ánimo y nos vemos prontito. Profe, antes de que